¿Quién soy? Se preguntarán, o me puedo preguntar yo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarla ahí, Mari, porfa. Dice, pensemos que vamos caminando por algún lugar y una persona se nos acerca y nos dice lo siguiente. Su cara me parece familiar. Digamos que no dice ahí, pero yo no me recuerdo muy bien. ¿Quién es usted? Entonces, ¿entendieron la pregunta? ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces ocupo que por lo menos 3 personas me dirían, ¿qué dirían ustedes? Si alguien les dice eso. ¿Qué? ¿Soy Rebeca? Ajá. ¿Quién más? Ah, no, hermano, si no a puro dedito escojo yo. Ustedes no me la van a hacer a mí. A ver, vamos a ver. Olguita, ¿qué diría usted, Olguita? ¿Soy Olga? Ok. Vamos a ver. Abraham, ¿qué dirías vos? Soy Abraham. ¿Y Abu, qué diría usted? Ajá, ok. Ve la cortesía de primero, claro. Y aquí, ok, listo. No nos pongamos con tecnicismos, hermanos. Ya me echaron a perder el ejercicio. Qué feo eso. Pero bueno, entonces, podríamos responder de diferentes formas. Naturalmente, por ejemplo, soy fulanito, como ustedes me dijeron, a través de mi nombre. O por ejemplo, claro, usted sabe quién soy yo, soy el doctor del Calderón. O, sí, yo soy el hijo de este señor, de don Mauricio. O, ay, sí, a veces, ¿verdad? De forma muy natural. Claro, esta señora es, diría uno, la chismosilla o el chismosillo del barrio, ¿verdad? Hay algunas formas en las que nos podemos referir a personas, como las podemos identificar. Y es normal que podamos escuchar estas respuestas o hasta que nosotros mismos digamos esto desde una perspectiva natural. Pero cuando alguien nos pregunta esto, lo que generalmente mencionamos es algún rasgo característico de nosotros, o el rol que desarrollamos en medio de lo que hacemos, o también lo que la gente dice acerca de nosotros. A pesar de que es algo natural y podríamos pensar que es inofensivo, estas palabras no pueden ser las que verdaderamente nos definan a nosotros, a pesar de estar en un mundo natural. Si es así, entonces nuestra identidad está completamente equivocada. Y con una identidad equivocada viviremos con una fe con poco contentamiento mientras luchamos por la aceptación del mundo. Entonces, como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que entender que nuestra identidad viene de quien dice lo que verdaderamente que somos nosotros, no de lo que otros digan. Y es muy sencillo creer día a día lo que la gente dice sobre nosotros. Pero estas falsedades no se alinean a la verdad acerca de nosotros de acuerdo con la Biblia. ¿Y cuáles son estas verdades? Bueno, yo traigo 7 verdades sobre la identidad de nosotros que está basada en Cristo. Y son las siguientes. Dice así, soy un hijo de Dios. Y esto lo vemos en Juan 1:12. A ello lo dejo, ustedes los pueden anotar y pueden ir a leerlos para no hacerlo tan extenso. Soy perdonado y libre de condenación. Y lo vemos en Romanos 8:1 y en Efesios 1:7. Soy hechura de Dios. Esto está en Salmo 139, del 13 al 16. Soy hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Y algo que quiero mencionar aquí que decía el devocional donde me basé, es que cuando dice soy hechura de Dios, es que Dios me creó a imagen y semejanza, como soy. Pero soy hecho nuevo, dice lo siguiente, la frase del autor, dice, Dios nos ama como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Después dice que somos más que vencedores en Romanos 8, del 31 al 39. Soy salvo del maligno en Juan 17:15. Y por último, soy ciudadano del cielo en Filipenses 3:20, que a pesar de que somos ciudadanos del cielo, estamos acá temporalmente representando algo que en este mundo no se ve. Entonces, estas verdades y muchas otras más son lo que verdaderamente Dios piensa de nosotros a través de la obra de Jesús. Pero dice también una frase, gastarse por lo que la gente piensa de ti es la forma más fácil de olvidarse de lo que Dios piensa de ti. Así que nuestra identidad no debe arraigarse en aquellas cosas que son temporales y fugaces, porque ¿qué seremos cuando dejen de existir?
Nuestra identidad está aferrada a verdades eternas. Y cuando el mundo intente meter ideas erróneas sobre lo que somos o deberíamos ser, debemos plantarnos firmes y decir, yo soy quien mi Dios dice que soy. Muchas gracias y esa es la semillita. Hablando sobre este tema de transformación. ¿Cómo? Transformación. Me encantó cómo empezamos en esta mañana con respecto a decir que de verdad es necesario que nosotros entreguemos todo, hermanos. Es que cuántas veces oímos eso, entregar todo. Es que entregar todo en manos de Dios es lo único que le hace a usted y le da seguridad de que las cosas vayan a salir bien. Otra vez, la única forma en que usted y yo estemos seguros en este siglo y en el siglo siguiente, en este mundo y en el mundo que ha de venir, la única forma de que nosotros estemos completos y que estemos realmente encontrando la realidad de lo que nosotros como individuos somos es cuando usted le entrega todo a Dios. Si le entregamos todo a Dios, confiamos en su poder, confiamos en su palabra, confiamos en su palabra. Ahora me comentaba mi hermano Alex y decía, es que qué necesario es que a las escuelas vuelva el estudio de la palabra, que la Biblia vuelva a las escuelas, que la palabra vuelva a los colegios, que la Biblia vuelva a los colegios. Cuando sacamos a Dios de nuestro entorno, de nuestro sistema, empezamos a tener problemas, hermanos. Y los problemas más serios que tenemos en el mundo y que tenemos en este país es un problema espiritual. El problema se llama un problema espiritual. No hay temor de Dios y si no hay temor de Dios, la gente hace todo lo que quiera. Bien, cuando hablamos entonces de esta frase que es transformación, decimos entonces que transformación tiene que ver, hermanos, con algo que está implícito en medio de nosotros en el corazón de Dios. El proceso de la transformación o la metamorfosis del cristiano a la semejanza de Cristo comienza con la renovación del entendimiento. El apóstol Pablo da énfasis y materia sobre esto. Si usted quiere tener una transformación, usted tiene que tener varios o algunos elementos. Por ejemplo, el elemento de la atención, el elemento de la intención y el elemento de la acción. Si usted y yo queremos ser transformados a la imagen del que nos creó, si nosotros queremos esa transformación, tenemos que abrazar algunas cosas, como cuáles: atención, intención y acción. Cuando hay atención, cuando hay intención y cuando hay acción, la transformación se da. Nuestro capítulo 35 del libro de Génesis hoy nos abre a nosotros un nuevo espacio y un tiempo de reflexión con respecto a lo que realmente las Escrituras nos dicen. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 dice: mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor, por el Espíritu. Amén. Vean que el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos anuncia y nos dice que de verdad, si queremos entender que hay una transformación y que debe haber una transformación, en el Nuevo Testamento la palabra griega traducida transformación es metamorfosis. Tiene que ocurrir algo, hermanos. Usted podrá decir: yo también, que soy cristiano. El tema es, ¿qué tipo de cristiano soy? Si yo he sufrido realmente una metamorfosis, si yo he sufrido una gran transformación. La transformación, para que sea transformación, debe ir acompañada ¿de qué? Atención, intención y acción. Y ahorita vamos a ver esas tres, por lo menos en la generalidad. El apóstol dice en el Nuevo Testamento con respecto a esto que es necesario que esta transformación sea esa o una gran realidad. 2 de Corintios 3:18, ya se los leí y les leo Romanos capítulo 12, verso 2. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Vean, hermanos, necesitamos empezar a adquirir una mente bíblica. Amén. Necesitamos empezar a entender o crear en nosotros una mente bíblica. Y cuando yo digo una mente bíblica, estoy diciendo la única forma de que usted pueda transformarse en algo diferente es cuando usted practica
y cuando usted se instruye en lo que lo puede llevar a esa realización. Amén. Si usted quiere tener buenos músculos, pues usted va al gimnasio y en el gimnasio algo va a pasar. Si usted quiere tener una mente bíblica, ¿qué deberíamos de hacer? Estudiar la Biblia, hermanos, orar, instruirnos sobre la palabra y agarrar y que esa palabra se haga una verdad en medio de nosotros. El apóstol Pablo, entonces, cuando habla de transformación, lo que está diciendo es que tenemos que ser transformados como en Corintios habla de un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Pablo también en Romanos dice que no nos amoldemos a este siglo, que sino tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Amén. Amén. Con esto en mente, es importante entonces que podamos ver, hermanos, que nosotros desde la parte natural, nosotros podemos ver, y si decimos transformación, hablando de metamorfosis, pensamos en la, ¿cómo se llama? En la mariposa. Una oruga, por ejemplo, una oruga nace ya poseyendo la vida que hará en ella para que llegue a ser una mariposa. Una oruga no se propone llegar a ser una mariposa, no. Una oruga ya sabe que va a llegar a ser una mariposa a través del proceso, aunque se produce un cambio externo durante la metamorfosis. Este es el resultado de un cambio orgánico desde adentro y lo mismo ocurre con nosotros. El apóstol Pablo propone y pone en el contexto y en el texto que la única forma de ser renovados es cuando nuestra mente esté afinada y esté guiada y esté encarrilada a la voluntad de Dios, que la declara como buena, como agradable y como perfecta. ¿Qué es lo bueno, agradable y perfecto? La voluntad de Dios. Entonces necesito buscar la voluntad de Dios. ¿Pero dónde encuentro la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la encuentro, hermanos, en la Escritura. Aquí está, es la palabra la que me va a hacer la transformación. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Pero nosotros no conocemos la verdad si no la estudiamos, hermano. Porque yo desde aquí yo puedo decir muchas cosas y tal vez usted pueda sentir algunas que sí, pero es diferente cuando usted se enfrente a la palabra, la estudie, tome tiempo para esto, hermanos. Esto es parte de nuestro privilegio, ser buenos estudiantes de la palabra, hermano. Y el Espíritu Santo viene y nos alumbra, claro que sí, hermano. Cuando yo estoy metido en el asunto, yo sé que el Espíritu Santo nos asiste. Esto es parte. Transformación. Dijimos sobre estas tres palabras. Entonces, como la oruga no se pone un disfraz de mariposa, ni se esfuerza en actuar como una mariposa, mientras se alimente, una oruga puede confiar en el proceso metabólico. Mientras un cristiano se alimente de la palabra y tenga esa mente bíblica, se convertirá en un verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ok. Qué bonito, sonó como en coro, afinado. Pensamos en estas tres palabras que rodean la parte de lo que es transformación. Atención, ¿qué es? Atención. Atención es atender, es estar presto, listo y atento. Usted quiere sufrir una transformación. Si yo quiero sufrir una transformación, yo tengo que tener atención. Atención, ¿qué es? Estar presto, listo, atento. ¿A qué, hermanos? A todo lo que nos rodea, a todo lo que la Escritura nos dice, a todo lo que Dios me ha dado y me ha regalado. Dios me ha dado vida, Dios me ha dado dones espirituales, Dios me ha dado salud, Dios me ha dado trabajo, Dios me ha dado todo. Yo debo tener y prestar mucha atención a todas estas cosas. Amén. La otra palabra que rodea es intención. ¿Qué es intención? Bueno, intención está asociada al deseo que lleva a la realización de una acción. Entonces, la atención, yo le agrego esa intención. ¿Y la intención qué significa? Que está asociada al deseo que lleva a la realización de una acción. Yo necesito ser intencional en mi vida, hermano. Yo necesito ser intencional con lo que yo digo que yo soy. Hoy que nos enseñaron de quién soy. Necesitamos entenderlo. La atención me va a llevar a una intención y esa intención es una socia del deseo que va a llevarnos a lo último que es la acción. ¿Qué es la acción? La acción es el ejercicio de la posibilidad de hacer, el resultado de hacer. Cuando nosotros ponemos estas tres palabras
va a aparecer transformación. ¿Por qué la Biblia habla tanto de transformación? ¿Por qué el apóstol Pablo enfatiza en sus cartas y le dice a las iglesias de Éfeso, le dice a la iglesia a los filipenses, a Corintios, le dice a los romanos, a la iglesia de Roma, les dice, ustedes necesitan ser transformados? Debe haber una renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la voluntad de Dios. Transformación es una palabra que en nosotros debe hoy estar atenta y cabalgar. Pero para esto necesitamos atención, necesitamos intención y necesitamos acción. Yo no hago nada con decir solamente, sí, yo soy cristiano. Bueno, ¿cuál es entonces la intención de un cristiano? Tengo que ser intencional con mi cristianismo. Tengo que ser intencional con todo lo que yo digo que yo soy. Y poner y colocar en acción aquellas cosas que es el ejercicio de la posibilidad de hacer, el resultado de hacer. La palabra lo dice de otra manera. El apóstol Pablo y la escritura nos enseña ahí y en otras partes que nosotros no solamente debemos de ser oidores, sino que debemos de ser hacedores. No debemos ser solamente ¿qué? Oidores, debemos de ser hacedores. Y entonces ahí la atención, la intención y la acción se prolongan. Hoy tenemos para la parte del estudio la invitación a Jacob. En el capítulo 35 del libro de Génesis, realmente este hombre que nosotros conocemos la historia y el contexto, entonces tenemos que decir, vamos a leerlo esto juntitos, por favor, como siempre lo tratamos de hacer para nuestro mejor aprendizaje o por lo menos metodológicamente poder hacer algo diferente. Al contar 3 leemos todo. 1, 2, 3. La transformación es igual a atención, intención y acción. Otra vez, la transformación es igual a atención más intención más acción. Si no somos intencionados, si no prestamos atención, hermanos, si hay un descuido. Hay un descuido del creyente muchas veces. Nosotros, no sé si usted y yo tenemos tanta atención presta o puesta en la palabra. A veces no prestamos toda la atención a las escrituras. O no somos tan intencionados a la hora de entender qué la palabra de Dios me dice. Y menos llevarlo a la acción. Porque nosotros muchas veces estamos más frecuentados o más asidos o más permeados por las cosas que yo creo que lo que Dios dice que yo debo hacer. Y yo después digo, Señor, es que yo todavía no lo entiendo. Entonces, mientras no lo entienda, yo voy a seguir por ahí. En vez de parar, no, es que no creo, es que yo todavía no creo, es que a mí me cuesta, es que no puede ser. Y entonces sigo mi intención, sigo mi acción y yo camino sobre eso. Amén. Jacob es este caso. Jacob, ustedes saben el contexto de Jacob. Resulta que Jacob sale en un momento dado Jacob sale cuando hubo todo el problema con su hermano, ¿verdad? Y cuando hubo todo el asunto con su padre. Y cuando él, lo primero que llegue, yo quiero que ustedes lo tengan ahí receptivo, que lo tengan en atención. Lo primero que él hace es llegar a Betel. Es el primer lugar donde él llega, a Betel. Esa fue la primera vez huyendo de su hermano, porque su hermano se lo iba a matar porque le quitó todo, porque lo engañó. ¿Ok? Ese es el primer momento de lo que es este hombre. Y en capítulo 35, y vamos a ir a 35 de Génesis, y después vamos a andar por ahí un poquito más atrás. En 35:1 llega un momento en donde, después de todo ese contexto, porque lo que hizo Jacob fue perder el tiempo. Vean, Jacob perdió todo el tiempo. Cuando estuvo con su tío Labán, perdió todo el tiempo. Lo perdió y siguió siendo un engañador. Es más, salió de ahí con trampa. Salió de ahí siendo otra vez un engañador. Es decir, que lo que Jacob hizo en todo ese tiempo, aún siendo Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, aún Jacob teniendo un Dios en la calidad de Dios que tenía, siguió siendo un engañador y perdió todo su tiempo por no obedecer a Dios, por no hacerle caso a Dios,
porque él pensó que eran mejor sus trampas que lo que Dios podía hacerlo. Sin embargo, Dios siempre lo guarda, porque Dios está a la expectativa de que sus hijos seamos transformados, porque Dios sí tiene interés en tu vida, porque cuando Dios habla nosotros debemos de prestar atención y tener una intención para llegar a una acción y ser transformados y no seguir viviendo vidas, hermanos, en donde somos tan lentos para entenderle a Dios, tan lentos para abrazar la verdad, tan lentos, hermanos, que nos llevamos frustraciones, fracasos y perdemos la vida, hermanos. Ustedes han escuchado esa canción que dice, el maestro de Galilea está... No, perdón, que estoy en fa y ese es en re. El maestro de Galilea está pasando. El maestro de Galilea... No puedo. No, ajá. Y déjalo que se mueva y déjalo que te toque. El maestro de Galilea está pasando por ahí. Y ahora sí, ¿verdad? El maestro de Galilea está pasando. Ok, dejémoslo así. Nosotros pensamos, hermanos, y eso es una verdad absoluta, sin embargo, a la verdad absoluta hay que ponerle la lupa. Como le digo a los hermanos que estamos en el taller del maestro. La lupa, hay que ponérsela. El maestro de Galilea, Dios está en medio de nosotros poderoso. Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios grande, nos regaló su Espíritu Santo y dones espirituales. Y nosotros pensamos que siempre tenemos la oportunidad de un cambio, la oportunidad de una transformación. Nosotros pensamos que nosotros, cuando se nos ocurra, nosotros vamos a decirle, Señor, ahora sí, ya estoy listo, es que ya yo entendí. Cuidado, porque Dios es un Dios, primero que no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno llama malo, pero Dios tiene espacios y momentos en esto. Por ejemplo, hoy en medio de la alabanza hay un momento, y yo lo califico de una forma en la que yo digo, hay algo que el Señor está diciendo, el Señor nos está diciendo, entreguen todo, entréguelo, hermanos. En una simple palabra, nosotros necesitamos ver que esos son momentos de Dios, hermanos. Hay encuentros que son espirituales. Hay momentos en la vida, ¿verdad? Yo les conté, el hermano que me contó, qué cuento, ¿ah? Cuando iba en la lancha, ¿verdad? Que se movía todo y que esa cosa venía y taca, y ese hermano, ¿verdad? Que le pasa a la mía, no, él canta mejor. Dice que él se acordó de esa canción, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta. Y que para él fue una realidad. Eso fue Alex Bravo el que me contó. Y de verdad, hermanos, sí canta. Así canta, oiga. Ok, sí canta. Esas realidades, esos momentos, son momentos, hermanos. Sí me doy a entender. Hay momentos de Dios en tu vida que Dios sí está, pero hay momentos en donde Dios está ahí y usted dice, aquí está Dios, el Señor está aquí. Yo en medio de la alabanza, yo dije, Señor, gracias porque estás aquí. Y usted pudiera decir, no, siempre está, es verdad, siempre está. Pero esos momentos, esa particularidad de Dios en escenarios que no se repiten, y muchas personas pasan esos espacios y no toman y no tocan el poder de Dios y no lo asumen como una palabra de Dios y entonces viven ahí. Este fue Jacob. Jacob vivió perdiendo el tiempo. ¿Cuántos años? Y en el relato de hoy vamos a ver cómo Dios lo vuelve a llevar a Betel. Lo tuvo que volver a llevar porque Dios es un Dios de pacto, porque Dios es un Dios de otra oportunidad. Y de esto se trata esta mañana. Dios nos está dando una oportunidad. Tira todo delante del Señor. Deja eso, hermano. ¿Cómo es posible que a mí me cautiven más las cosas del mundo, mis emociones, mis sentimientos, hermanos, que Dios al que sirvo, que es un Dios más grande? ¿Por qué me cautivan las cosas? El apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Y qué es conformarnos a este siglo? Sencillamente poder seguir viviendo. Hermano, hay gente que se muere si no tiene aquello. Hay personas que definitivamente se ven centradas, frustradas porque no lo lograron. Y no lograron cosas que son sus cosas personales, emocionales, sentimentales, que al final no funcionan. Y dejamos a Dios de lado en muchas cosas de estas. Jacob, porque Dios es un Dios que ama y Dios es un Dios que da oportunidad.
le dice a Jacob, capítulo 35. Estemos atentos, hermanos. Atento es aquella persona que mantiene con los 5 sentidos naturales en alerta, que está despierto. Esto es ser atento, hermanos. Es la persona a la que no se le pasa nada. Y lo que cualquier cosa que se diga está atenta, está presta a la atención. Valora al 100% lo que se le dice. Hay personas, hermanos, vea, aquí hay gente, y usted tal vez se ha encontrado con personas, usted les dice algo que es un buen consejo, y ese consejo les resbala en la vida. Y usted dice, ¿será que es cierto que esta persona no está entendiendo qué es lo que se quiere decir? Y hay personas que piensan y de todo dicen sí, pero al final es no. Porque su atención con su intención nunca se realiza en una acción. Y usted me puede decir a mí que sí todo. Pero si usted no lo hace, o si yo le digo a Dios sí todo y no lo hago, al final todo esto, esta transformación no ocurre. La intención es esa parte que permite nombrar la determinación de la voluntad hacia un fin, hermanos. Nuestras voluntades están fraccionadas de muchas formas, hermanos, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos, los estudios de los miércoles en los que estamos apuntando a la coraza de la justicia, al yelmo de la salvación, al escudo de la fe, a la espada del espíritu, al calzado del apresto del evangelio, implica que debo estar listo. Hay una batalla, y si usted no lo está viendo, usted ya la perdió. Satanás se está metiendo, y se está metiendo duro, porque él sabe que es el último momento. Y alguien me dijo un día a mí, bueno, ¿y por qué usted cree en el diablo? ¿Y por qué usted cree en Satanás? Le digo, porque la Biblia lo dice. Y porque Jesús dijo que lo vio caer del cielo. Y yo creo que Jesús no miente. Amén. Y Jesús dijo, yo lo vi caer del cielo. Qué bombazo, pero bueno, él lo vio caerse desde el cielo. Dios le dijo a Jacob, 35:1, prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, vamos a ir por partes, hermanos, porque Dios recordará los deberes descuidados. Usted puede decirle así algo a la par, dígale al que está a la par, Dios recordará los deberes descuidados. Deje de decirle descuidado a su hermano, no. Dios recordará los deberes descuidados. Dios nos, por amor, por pura gracia, hermano, porque ni lo merecemos, nos vuelve a dar oportunidad. Su misericordia es nueva todos los días, porque Él nos quiere recordar los deberes descuidados. Hay cosas que hemos descuidado. Usted sabrá cuáles son las suyas, porque yo tengo varias. Pero hay cosas que Dios, y Dios le dice a este hombre, usted se olvidó de Betel. Betel significa casa de Dios. ¿Qué significa Betel? Betel, casa de Dios. Usted se olvidó, le dice, de la casa de Dios. ¿Se acuerda cuando venía siendo perseguido, cuando venía angustiado, cuando venía hecho un desastre, cuando usted prometía todo y le dijo a Dios, Señor, si usted me salva de esta, será que yo soy el mejor? Predicaré a tiempo y fuera de tiempo, daré todos mis diezmos y mis ofrendas, estaré en la iglesia barriendo, limpiando, predicando, enseñando, iré a las misiones, iré al mundo, Señor, no me importa qué me pidas, si me pides la vida, yo estoy contigo. No más pasan los días, hermanos. Se le quitó a usted la enfermedad, la gripe y todas las demás cosas, y ya tuvo un trabajo, y entonces ya me doy gustos. No, es que hoy no, porque voy a ir a celebrar la anexión de Guanacaste. No, es que no voy porque tengo compromisos laborales. Y cuando la andaban persiguiendo, y cuando no tenías, y cuando andamos en angustia comiendo tierra de ahí, y le dijimos a Dios, lo que tú quieras, Dios, lo que me pidas, Señor. Todo, Señor, va a ver usted, me voy a ir levantándome a las 4, ahora son las 12 y no se ha levantado. Es un desgano. Jacob se le olvida quién lo rescató. Jacob,
Y Dios le recuerda, Dios recordará los deberes descuidados. Dios recuerda y le dice, Dios le dijo, Jacob, prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es decir, Dios no es un intrigante. Dios es un Dios genuino y verdadero y le sabe decir, ¿se acuerda cuando andaba oyendo? ¿Se acuerda cuando estabas en dificultad? ¿Se acuerda cuando estabas enfermo? ¿Se acuerda cuando no tenías trabajo? ¿Se acuerda cuando no tenías plata? ¿Te acuerdas cuando no tenías? Ese día que yo te salvé, que te presté, que te di, que te puse gracia sobre gracia. ¿Y por qué ahora te has olvidado de Dios? Y usted podría decir, no, yo no me he olvidado. ¿Cuántas de las cosas, hermanos, que usted le ha dicho a Dios está haciendo? Si a veces le quedan hasta malas al ser humano. Si le han dicho que llego y no llega. Si le han dicho que a las 10 son las 12 y no has llegado. Es decir, son cosas naturales que tenemos que ser nosotros confrontados en nuestro corazón. Dios recordará los deberes. Ahora, ven qué interesante, porque Dios viene de esa forma por la conciencia o por la providencia. Dios, cuando Dios ama, le recordará a los deberes descuidados de una u otra forma. O lo recuerda por la conciencia o por la providencia. A algunos no les alcanza por la providencia. Dios les sigue dando oportunidad y la gente sigue metiendo su cabecita en las cosas que no tienen que ser metidas. Amén. Y esto es algo que tenemos que aprender, hermanos. Cuando hemos hecho un voto a Dios, es mejor no demorar el pago. Mejor tarde que nunca. Por eso hoy es mejor que usted tome una decisión de transformación, hermano. Si Dios a usted le ha hablado, si Dios le ha dicho, no vaya por ahí, eso no sirve, eso no funciona, así no es. Si usted sabe que hay algo que usted está haciendo que no está correcto, deje de hacerlo hoy. Porque hoy el maestro de Galilea pasa por aquí. ¿Se acuerdan el ciego Bartimeo que gritó y todo? Tengo una prédica ahí bonita con respecto a esto, y pasó y gritó y todo el mundo lo callaba y decía, cállate, ¿acaso voy a estar Dios con un ciego tratando de curarlo? Deje que él saque cita. Y él seguía gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús. Y Jesús dice, llámenme a este porque no son tantos ni muchos los que me están llamando. Y le dijo, ¿qué es lo que usted quiere? Y vea la declaración del Bartimeo, ¿verdad? Es Señor, es decir, lo reconoce como el Kyrios, el Señor se convirtió. Sáname, pero sáname. Usted sabe que tenemos dos pares de ojos, los naturales y los espirituales. Él quería los espirituales. Ya estaba acostumbrado a no ver, pero su espiritualidad estaba mal. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo no insiste en eso? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Usted me diría, no sabemos porque no pasó. No. Posiblemente se cuenta y en la narración se habla de que Jesús nunca más volvió por esa región. Una oportunidad es hoy. Cambia, transfórmate. Dios quiere recordar los deberes descuidados tuyos y míos. Betel, la casa de Dios. Sin embargo, hay una forma ahí. Y vean el verso 6. Vean el verso 6, el versículo 6. Jacob y todo el pueblo que estaba con él llegaron a Luz. No sé cómo dice su versión. A Luz, es decir, Betel, ciudad que estaba en la tierra de Canaán. Hermanos, vean qué interesante, porque cuando esta forma aparece, el consuelo que los santos tienen en las sagradas ordenanzas no es tanto de Betel, la casa de Dios, como el Betel, el Dios de la casa. Una cosa es la casa de Dios y otra cosa es el Dios de la casa. Y en esto, hermanos, hay una diferencia enorme y gigante. ¿Cuánto estamos nosotros? Ay, no puede ser. ¿Cuánto estamos nosotros aplicando solamente la casa de Dios, pero no el Dios de la casa? El Dios de la casa. Los mandamientos son cosas vacías si no nos encontramos con Dios ahí. La iglesia sigue siendo insignificante si no nos encontramos al Dios en medio de la iglesia. Si nosotros no abrazamos las verdades de Dios, si nosotros a la casa de Dios solo vamos y no encontramos esa verdad de Dios, el Dios de la casa, es el Dios de la casa el que hace la diferencia. Él no habita en templos hechos por manos de hombres, pero cuando Él está, su presencia hace diferencia. Su presencia hace la diferencia en todas áreas de nuestra vida. Y necesitamos buscar al Señor.
No la iglesia solamente, sino la iglesia en donde el Señor está. Hoy el mundo cristiano divaga en esto porque hay tantas formas, tantas cosas, tantos edificios, tantas maneras. El Señor tenga misericordia y nos ayude. Ahora, no sé si me da el tiempo, pero 4 pasos en el camino de la transformación. ¿Cuántos? 4 pasos. Génesis en el capítulo 35 nos va a hablar de esto y voy a ir muy rápido. Ahí disculpen, no creo que puedan anotar. Los 4 pasos en el camino de la transformación. Número 1, le dice a Jacob, levántate. ¿Por qué? Porque Dios quiere una nueva actitud. ¿Qué es lo que dice Dios a Jacob primero? Ahí en capítulo 35, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Por qué? Porque Dios quiere una nueva actitud. Hay 4 pasos de un camino a la transformación. Si nosotros tenemos, ¿recuerdan las 3 palabras? ¿Cuáles eran? Atención, intención y acción. Eso da transformación. Pero en la transformación yo tengo que entender, esta es la parte de la acción. La acción le dice, levántate. ¿Por qué? Porque Dios quiere una nueva actitud. Lo segundo que Dios dice, le dice, levántate para un objetivo, para una acción, para un propósito. ¿Tiene que ir a dónde? A Betel. Betel, Dios nos quiere direccionar. Dios no te quiere en otro lado. Dios te quiere en Betel. A Jacob le dijo, ¿usted quiere ser transformado? Es en Betel. ¿Por qué Dios lo pudo haber hecho ahí? Dios pudo transformar a este hombre ahí. El contexto de esto, hermanos, es duro y es difícil porque encontramos a Jacob en su yo, encontramos a Jacob en sus propuestas, en sus crisis, en sus formas. Siguió siendo el mismo engañador, engañó también a su tío y usó muchas formas, inclusive cuando sale, hermanos, cuando van a Siquén, se encuentran, hermanos, y ustedes conocen el relato. Raquel, su amada Raquel, había escondido los ídolos de Jacob y se los había puesto debajo del vestido. Con ídolos, y Jacob lo sabía y Jacob lo toleraba, porque hay ídolos que no puedes soltar, hermanos. Hay ídolos, tus hijos se convierten en ídolos cuando no sabes ponerlos. Por eso creo que la palabra soltar hoy es importante. Profesión, trabajo, cosas que tenemos, de las que nos aferramos, hermanos, y nos morimos si le pasa algo al perro. Y nos morimos si le pasa algo a mi chiquito, a mi chiqui. Nos morimos. Vea dónde está Dios. Dios se ve. No puedo, es que no puedo, es que Dios sabe que no puedo. Ídolos, 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 ídolos. Ídolos, ídolos que levantas todos los días. Cuando dices sí a Dios y no cumples, te convertiste en el ídolo. Soy más importante yo, Señor, que tú. Amén. Dios nos quiere direccionar. ¿A dónde va? ¿Para dónde va usted? Hay gente que no sabe ni para dónde va, hermano. Y nosotros necesitamos dirección. ¿Queremos ser restaurados? ¿Queremos una transformación? Hagámosle caso al Señor. Vamos al 3. Voy muy rápido. Ni me fijo aquí porque si me fijo aquí esto va para largo. Habita aquí. Vean lo que le dice el Señor en verso, ahí en el día. Dios le dijo a Jacob, prepárate para ir a Betel y quedarte allí. Habitar ahí. Dios quiere perseverancia. ¿Qué quiere Dios? Dígalo, hermanos, otra vez. ¿Qué quiere Dios? ¿En cuánto persevera usted? ¿Cuánto perseveramos en el estudio de la palabra? Vean, hermanos. ¿Cuánto perseveramos en la oración? ¿Cuánto perseveramos en congregarnos? ¿Cuánto perseveramos en ser cartas abiertas? ¿Cuánto perseveramos en ser cristianos, hermano? Cuando vienen las crisis, cuando vienen las situaciones, me olvido de todo, hermano. Cuando viene la situación adversa, me olvido. Perseverancia, habita aquí, le dice el Señor. Jacob, lo necesito aquí. ¿A dónde lo necesitaba? Ahí donde estaba el Dios, en la casa de él. Es un Dios que estaba presente. Habita aquí, Dios quiere perseverancia. Nosotros queremos otras cosas. Nosotros queremos lo que nos resulta, hermanos, de una u otra manera bonito o agradable. 4, construye un altar. ¿Por qué? Dios quiere comunión. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué le dice construye un altar? Gracias a Dios, que Dios es un Dios de oportunidad. Pero nosotros necesitamos despojarnos de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque al final Jacob tuvo que despojarse de todo.
Tuvo que despojarse para poder llegar hasta ahí. Jacob perdió todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Y qué lamentable es cuando usted oye cristianos de muchos años decir, sí, es que hasta ahorita fue que me amaneció. Ay, Señor. Y yo sé que eso es posible. Y yo sé que pasamos procesos difíciles en la vida. Pero construye un altar. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿usted tiene un altar? Cuidado con lo que usted responde y con lo que yo respondo. Hermano, usted es perseverante. Hermano, hermano, usted y yo tenemos realmente esa forma en la que tenemos una nueva actitud. Nos levantamos en el nombre de Jesús para ir a una nueva actitud. Habitamos donde Dios quiere que habitemos. Hermanos, qué duro y qué fuerte, pero la responsabilidad que Dios nos está planteando hoy es de oportunidad. Dios hoy nos está planteando la mejor oportunidad. En Génesis 32, vamos un poquito atrás, Génesis 32, porque hay algo. Génesis 32, 23, 24, dice la escritura de esta manera: los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. Está hablando de Jacob cuando lucha con el ángel en Peniel. La transformación de este hombre no fue tanto en Peniel, la transformación de Jacob fue en Betel. Por eso Dios se lo trajo. Porque después de Peniel, él realmente tiene otro momento, ¿verdad? Y hay una deshonra de Dina. Hay una reconciliación entre Jacob y Esaú. Hermanos, y ve todo lo que le pasa a Jacob. Le violaron a las hijas. Fue tal el desastre por no hacerle caso a Dios. Y nosotros pensamos que hoy es el Señor, líbranos de todos los males, Señor, y nuestros hijos. Y líbranos y cúbrelos, Señor. Qué triste, hermanos. Qué triste cuando yo no estoy siendo obediente a Dios. Qué triste es cuando Dios sabe que me ha salvado de una y de otra y de la otra. Y ahora le sigo pidiendo. Y le digo otra vez como si Dios fuera tonto, como si Dios fuera olvidadizo. Dios sabe que usted le ha prometido 1000 veces hacer eso y usted no lo ha hecho. Dios es un Dios lleno de misericordia. Dios es un Dios lleno de favor. Pero llega un momento, hermanos. Ya el león de la tribu de Judá rugió por primera vez. Y falta el segundo rugido del león de la tribu de Judá. ¿Saben? El león de la tribu de Judá rugió en su resurrección. Y rugirá de nuevo el león de la tribu de Judá. Ya no es más cordero. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no, hermano. Los frutos están dependiendo de usted y de mí. En mi comportamiento, en mi vivencia, en mi estilo de vida, en tener una mente espiritual, en tener una mente bíblica, en tomar decisiones y ir a una transformación. Vea lo que pasa. Jacob llega en este momento y en ese espacio, dice que los tomó, los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones, de modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Hermanos, no es lo mismo saber que hay alguien o encontrarse con alguien. No es lo mismo que ustedes le digan de a una persona y dice, sí, yo sé quién es, a que usted se lo encuentre de frente. Jacob tiene que quedarse solo. Y Jacob se queda solo. ¿Por qué, hermanos? Porque, y aquí yo creo que esto es vital en la vida de nosotros, y si lo quieren recibir como consejo, lo pueden recibir como consejo. Dios es un Dios que sabe restaurar, que es perdonador. Dios sabe cómo es. Dios es un Dios de oportunidad, ¿verdad? Dios es un Dios que sabe y quiere transformarnos, pero las consecuencias las maneja usted solo. Dígaselo y espero que lo crean en el nombre de Jesús. Las consecuencias solo usted las va a manejar. Jacob no pudo quedarse con nadie más, mandó a toda su familia. ¿Qué fue lo que hizo Jacob en ese capítulo, hermanos? Lo que Jacob hizo realmente fue que agarró en ese espacio, en ese momento, tomó, ¿verdad? Y le dijo a todos, váyanse de aquí. Tengo que quedarme solo. Y se quedó solo. Hermanos, qué bueno es estar solo con Dios. Y ojalá hacerle caso de lo que Él dice. Porque a veces, hermano, ¿verdad? El encuentro con Dios es transformación. ¿Qué es el encuentro con Dios? Jacob se quedó solo porque las consecuencias usted las maneja solos. Y yo las manejo solo. Dios perdona. Dios me alimenta. Dios me protege. El Espíritu Santo y su palabra son lumbreras, son protección. Pero la consecuencia la maneja usted solo.
Y ahí es donde la gente se desanima, se decepciona, se va al mundo, se vuelven idólatras, mentirosos. Vean qué tremendo, hermanos, porque el tema de la mentira es un tema que lo encontramos nosotros en la Biblia por todo lado y en la vida cristiana de la misma forma. Vean en el verso 35, porque es que ya no me alcanzó el rato, pero no importa. Vea lo que Jacob les dice en el verso 2, 35:2, 35:2. Entonces Jacob, voy a cerrar ahí. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes y purifíquense y cámbiense en la ropa. Hermano, cuando yo leí eso, yo sufrí un choque. Jacob andaba con dioses todavía para arriba y para abajo. Daba el diezmo y la ofrenda, se congregaba, dirigía la alabanza a veces. Y andaba con dioses. Andaba sin hacerle caso a Dios, porque andaba a dioses. Andaba y le dijo a ellas, y les dijo: vean, es impresionante. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense en la ropa, y preparémonos para ir a Betel. Allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Todavía andaban los idolitos ahí. ¿Cuál es tu ídolo? Uy, mis cosas, mi cosita. Ídolos. ¿Saben cómo se da cuenta usted quién es un ídolo en su vida? Si quieren oír y usted lo pesa, dígame a qué le dedica usted su tiempo y yo le diré quién es su Dios. Dígame a quién le dedico yo el tiempo. Dígame en quién pongo yo el énfasis en mi vida. Porque usted puede ser un gran trabajador, una gran ama de casa, un gran profesional, una muy buena esposa, un buen esposo, un muy buen estudiante. Pero si usted y yo no tomamos tiempo para lo importante, sencillamente yo estoy asumiendo que lo importante es lo que toma lugar en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mas me encanta también escuchar lo siguiente de Jacob, y termino, de verdad ahora sí termino con esto. Deshágase de los dioses ajenos. Y esa es una palabra para usted: deshágase. Vea que empezamos la alabanza con ¿cómo? ¿Cuál fue la palabra que se dijo empezando la alabanza que la joven no pudo ministrar más? ¿Cuál fue? Deshágase, suelte, deshágase, soltar, deshágase, suelte, deshágase, suelte, deshágase, suelte. Y yo le puedo asegurar que ella es mi hija, pero no vio mi bosquejo. Es porque el Espíritu sabe colocar. Deshágase. Y esto es lo que dijo aquí la Escritura: desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes y purifíquense y cambien la ropa. Y preparémonos para ir a Betel. Allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que yo he andado. Dígalo, Dios me acompaña en todo momento. Dígalo, hermano, sin pena. Dios me ha acompañado en todo momento. Otra vez, Dios me ha acompañado en todo momento. ¿Cómo? Dios me acompaña en todo momento. Betel, la casa de Dios. El Betel, el Dios de la casa. Dios me acompaña en todo momento, mas Dios quiere que usted y yo dejemos todo aquello que le estorba, que nos estorba en nuestra vivencia, en nuestra espiritualidad, que realmente, hermanos, hace que nosotros no demos la prioridad al Dios de la casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ser transformados? ¿Qué tenemos que aplicar, hermanos? Recuerden: atención, intención, acción. Hermanos, las consecuencias las maneja solo usted, y es mejor que empiece hoy, si no se le va a hacer tarde. Yo conozco gente que en sus corazones se endurecieron un día de tantos y tiraron todo por la borda, y sencillamente hoy no son ni están,
porque no quisieron obedecer a Dios. Le dijeron sí a alguien, le dijeron sí, prometieron sí, y al final no lo hacemos. Es mejor, de verdad, hermanos, tarde que nunca. Hoy es un buen día. Padre, te bendecimos en esta hora. Damos gracias la oportunidad que nos has regalado.